Este es el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. La primera la envía Josué Cortet y dice: tengo una pregunta sobre el canon bíblico. ¿Por qué razones se excluyó a Enoc del canon bíblico? Mi pregunta surge porque un hermano muy cercano cree que debería ser parte del canon y yo no sé cómo responder. Habría que preguntarle a los judíos por qué lo hicieron, ya que es un libro, un escrito que tendría que estar en el canon del Antiguo Testamento. Y además, no se trata de si debería estar o no. En el canon están los libros que por sus condiciones pueden sostenerse que eran y que son palabra inspirada por Dios. El libro de Enoc describe temas como la enseñanza de prácticas prohibidas, brujería, magia, el juicio de los ángeles caídos y la protección divina para los justos. Aunque fue muy influyente en los primeros siglos, su contenido y origen lo dejan fuera del canon bíblico. José Villanueva: ¿a qué se refiere el libro de Ezequiel cuando en la visión de los 4 seres vivientes dice que el espíritu de ellos estaba en la rueda? Es una visión que tiene el profeta de la gloria y de la majestad de Dios y de su gloriosa presencia. El profeta ve que las ruedas se mueven al impulso de algo que identifica como el espíritu, en el sentido de ser el agente conductor de aquello que él está viendo. Liz Cabrera: quisiera saber cómo puedo llevar a cabo el estudio de cada doctrina fundamental. Sencillamente, puedes comprarte una buena teología sistemática y seguir el estudio de las 9 doctrinas fundamentales. Tenemos una pregunta, reflexión, comentario largo de Franco93. He estudiado un poco la carta a los hebreos y me ha surgido una duda respecto a la traducción del texto griego. He notado en todas las versiones, o al menos en las que he revisado, en el versículo 2 del primer capítulo traducen que Dios nos ha hablado por el Hijo. Sin embargo, el texto griego utiliza el aoristo, el alisen, que, si no me equivoco, significa habló en vez de ha hablado. Discúlpeme si estoy errado, ya que por ahora estudio de manera autodidacta. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no se traduce en el tiempo pretérito indefinido como debiera hacerse según la literalidad del texto griego, sino que en todas las versiones lo traducen en el pretérito perfecto? Yo podría pensar que es porque el pretérito indefinido hace referencia a una acción que ya culminó en un momento puntual. En cambio, el pretérito perfecto hace referencia a una acción sucedida, pero que sigue teniendo validez en el presente. Quizás lo traducen así, intencionalmente, porque al estar en Cristo somos guiados por medio del Espíritu Santo a cumplir la voluntad del Padre, la cual alcanza su expresión máxima en su palabra. De esta manera, su palabra, habiendo alcanzado la totalidad de su expresión para el hombre en el pasado, Cristo como revelación última, habló, pero sigue hablando hasta el último de los días de cada creyente, siendo así palabra viva. Sin embargo, esto es solo una hipótesis que, en mi ignorancia y tal vez llena de atrevimiento, me podría llevar a errores. Por eso pido su ayuda para que me oriente un poco en esta cuestión. El modo verbal usado en el texto y traducido en muchas versiones como nos ha hablado es la tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo hablar, aquí como habló. La razón por la que se traduce como ha hablado en lugar de habló es que el aoristo en esa forma expresa una acción totalmente acabada, equivaldría a habló y ya no habla, mientras que la traducción ha hablado se usa para referirse a una acción pasada que tiene una conexión con el presente.
Alberto Ramírez, ¿cómo es eso de que Dios exige fe al hombre, pero Él es el único que decide darla, y si no la da a alguien, esa fe lo condena? ¿Cómo es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero al mismo tiempo no elige a todos? No sé si el calvinismo sea razonable. La Biblia no es un libro de filosofía lógica, sino de revelación de Dios, en el que, por venir de Dios, hay cosas difíciles de entender, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 16. Sobre todo, se hacen aún más difícil cuando estamos buscando sustentar en ellas nuestras propias convicciones. ¿En qué lugar de la Biblia encuentras que Dios decide dar fe a algunos y a otros no? Es una lógica tuya. Pudiera ser así, pero no tienes ningún versículo que lo afirme. En relación con la elección ocurre lo mismo. Es verdad que Él ha elegido a algunos para salvación, pero no hay ningún texto que diga que eligió al resto para condenación. Mi amigo, basta ya de calvinismo o de arminianismo y aferrémonos a la Biblia, a lo que la Biblia dice. No deduzcamos, no filosofemos, por favor. Aureliano Mendívil, agradezco mucho su respuesta. Ya he comprendido cuando menciona la palabra linchamiento en la controversia. Con respecto a mi pregunta que respondió, solo quería aclarar que me equivoqué en el pasaje de Hechos, no es Hechos 5:58, sino Hechos 7:58. Muchas gracias por tu aclaración. Cristian Doncel, ¿por qué Jesús y Satanás son llamados la estrella de la mañana según Isaías 14:12 y Apocalipsis 22:16? Jesús se califica a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana, en una referencia comparativa con algo, diciendo en el mismo versículo que él es linaje de David, no como nombre, sino como vinculación. A Satanás se le llamó Lucero, hijo de la mañana o hijo del alba, como nombre propio de un ser creado por Dios, y antes de caer en el pecado. Luego aprecias que uno es un nombre y el otro una forma de comparación. Cristian Doncel, ¿qué significa que el verdadero amor echa fuera el temor? ¿Puede explicarlo? De otro modo, el amor perfeccionado logra eliminar el temor, en este caso no como expresión de respeto, sino de miedo. El miedo corresponde a la experiencia del que es esclavo y vive bajo el control del amo. Por ejemplo, Romanos 8:15. El creyente no está bajo dueño que lo esclaviza, sino como hijo en la casa del Padre, que siendo Dios es amor. Así afirma que el amor ha sido perfeccionado y por tanto echa fuera el miedo, el temor. El amor perfecto de Dios toma posesión plena del creyente y lo conduce en la dimensión del gozo y no del miedo. El amor une al creyente con Dios y aleja de él el miedo propio de quien quebranta la relación y la comunión con él. La razón del temor es a causa del castigo, porque el temor lleva en sí el castigo. El miedo se produce ante el castigo que se espera, pero ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, por tanto ese amor echa fuera el temor. Nígel Moira, mi pregunta es respecto al capítulo 16 del Evangelio de Marcos, donde según los manuscritos antiguos va hasta el versículo 8 y en algunas versiones de la Biblia también. Otras versiones incluyen hasta el versículo 20. Algunos eruditos dicen que esos versículos no fueron escritos por Marcos, sino que se añadieron luego por un discípulo del apóstol Juan, cuyo nombre no recuerdo. ¿Qué opina sobre esto y cómo nos aconseja a nosotros? Mira, ya he contestado esto en otro programa. El que la parte final del Evangelio no esté en algunos manuscritos no quiere decir que no lo esté en otros.
Los liberales siempre están buscando eliminar de la Biblia lo que les parece para que los creyentes duden de la palabra escrita. El final del Evangelio según Marcos, largo, está en muchos manuscritos y además concuerda plenamente con otros dos sinópticos, por lo que tiene plena autoridad como palabra de Dios. J.A.C.G. La Biblia dice que la salvación del hombre estaba ya determinada antes de la fundación del mundo, pero también sabemos que Dios, en su omnisciencia, sabía antes de la fundación del mundo que Adán pecaría. Mi pregunta es, ¿qué ocurrió primero en la mente de Dios antes de la fundación del mundo? ¿La determinación de salvar al hombre o el conocimiento previo de la caída? Entiendo que el conocimiento previo de la caída debió ser primero, porque si no fuera así, estaríamos diciendo que Dios de alguna forma provocó la caída para luego determinar en su mente salvar al hombre. Pero también entiendo que los pensamientos y la omnisciencia de Dios no funcionan de esa manera tan hermética. ¿Puede aclararnos estos asuntos? La Biblia enseña qué es lo que, como tú dices, estuvo en la mente de Dios. Escucha la Biblia. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda a Timoteo 1:9. Otro texto semejante, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Primera carta de Pedro 1, 18 al 20. Los dos hablan de lo que ocurrió antes de que el tiempo pudiera medirse, es decir, antes de la creación. Luego, la caída fue posterior a la determinación de salvación. Ahora, quiero decir que el problema de lo que Dios hace por decreto está en que algunos hablan de decretos, plural, lo que exige que filosóficamente haya que colocarlos en un determinado orden conforme a lo que el intérprete le parece. Dios estableció un solo decreto que comprende todas las cosas. Conformémonos con saber que Dios estableció la salvación del hombre antes de su caída. Ángel Fernández Vidal. Si Jesús nació bajo el antiguo pacto y vino a cumplir la ley, entendemos que diezmaba y también participaba de los sacrificios en el templo. ¿Es correcto? Correcto, él cumplió toda la ley. Ángel Fernández Vidal. En Marcos 10:37, cuando le piden a Jesús que les conceda sentarse en lugares de honor, se refiere al cielo o al reino terrenal que ellos esperaban, en caso de que Jesús estableciera un reino terrenal, venciendo la opresión romana como ellos creían. Es una referencia al reino terrenal que ellos esperaban que iba a establecer Jesús ya en aquel tiempo. Elena Muñoz, mi pregunta es sobre 2 Pedro 2, 21-22. Bueno, Pedro se está refiriendo ahí a los falsos maestros engañosos que conocían el camino de salvación, pero lo rechazaban consciente y voluntariamente. No se trata de personas que pudieran perder la salvación. Francisco Rodríguez, le escuché decir que en estos días estará en Colombia. ¿Podrá indicarme en qué lugares estará? Bueno, lamentablemente ya ha pasado la visita y estoy de regreso en España. Francisco Rodríguez, en el verso 26, capítulo 7 de 1 Corintios, leo que debido a las presiones de la vida o crisis actual, nueva traducción viviente, es mejor que cada uno se quede como está. El verso 27 especifica el estado civil que tiene cuando el Señor lo llamó por primera vez. Hoy en día
Por ejemplo, muchos jóvenes adultos no se quieren casar y aducen que se han perdido valores. ¿Cree usted que este pasaje está dándoles razón, especialmente en cuanto a no querer casarse y menos tener hijos? Mira, una sola pregunta. ¿Esos que no quieren casarse ni tener hijos, quieren vivir con una mujer en relación íntima con ella? Porque si es así, están pecando voluntariamente y están buscando un texto que sustente su hipocresía espiritual. Manuel, hay muchos predicadores que están diciendo que el pecado estaba en los planes de Dios. Para mí esto parece antibíblico. ¿Qué opina sobre lo que están diciendo estos predicadores? Lo que un predicador diga o deje de decir, tiene que demostrarlo con la Biblia. ¿Hay algún texto que diga semejante cosa? ¿Puede Dios desear lo que es malo cuando Él es infinitamente santo y bueno? Por consiguiente, lo que se diga acerca de Dios y su comportamiento, si no tiene sustento bíblico, debe ser desechado. Ángela Silva, si 1000 años son como un día y un día como 1000 años, ¿cómo se puede interpretar 1000 años en el milenio, literalmente? Bueno, la primera expresión es un hebraísmo para hablar de eternidad. Nota que hay una expresión inconsecuente ahí, puesto que si un día es como 1000 años debieran ser, en lógica humano, 1.000.000 de días. La segunda mención tiene que ver con la realidad del tiempo histórico de la humanidad, de modo que 1000 años en el milenio son 1000 años y no son un día, ni algo alegórico. De nuevo, Ángela Silva. La fe es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios para que la persona pueda responder al mensaje del Evangelio y sea salvo. Pero cuando el Espíritu Santo le capacita para iluminación, no significa que la persona no pueda rechazar el mensaje del Evangelio, dado que la persona es responsable de rechazar o creer el mensaje del Evangelio de Cristo. Dios da la fe para salvación. El Espíritu convence de pecado, pero el hombre es el responsable de aceptar o no la obra de Dios. David Israel Palavecinos, en Efesios 1:17, ¿a qué se refiere el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él? Espíritu de sabiduría y de revelación son dos características propias del Mesías. Isaías 11:2. La pregunta surge inmediatamente, ¿a qué espíritu se está refiriendo? Puede referirse al espíritu de los creyentes, pero capacitándolo para el conocimiento por el Espíritu Santo. El espíritu del hombre no alcanzará a entender lo que sólo es perceptible mediante la sabiduría divina, de la que sólo el Espíritu Santo puede penetrar para darla a conocer. Pablo pide una acción del Espíritu Santo en la capacitación del espíritu o de la mente de los cristianos para que sean capaces de una comprensión sobre Dios mismo que está fuera del alcance meramente humano, en el conocimiento de Él. Se trata de la comunicación que el Espíritu Santo hace al conocimiento del creyente, descubriéndole o iluminándole para comprender y descubrir las cosas de Dios, es decir, para conocer mejor a Dios, sus obras y sus propósitos. De nuevo, David Israel Palavecinos. ¿Qué consejo puede dar sobre la evangelización? ¿Cómo fueron sus comienzos en la enseñanza y predicación? Mira, el único consejo es el bíblico, que prediquemos el Evangelio a todos. El mensaje tiene que ir respaldado por la vida personal. Si el Evangelio no transforma la vida del que lo predica, no tiene impacto ninguno en la vida no transformada del pecador. Mis comienzos en la enseñanza y predicación fueron los que siguieron a la preparación a ese ministerio y el don que el Espíritu Santo puso en mi vida. Nicolás Pistarino.
Me gustaría saber cuál debe ser la postura de un cristiano frente a las ciencias sociales al momento de estudiarlas. Muchas de estas se oponen a la verdad de Dios, pero no siempre. ¿Deberemos desecharlas por completo y podemos convivir con ellas? No me refiero a traerlas a la iglesia. Tengo la sensación de que ya contesté también a esta pregunta. Las ciencias sociales son materias propias del intelecto humano. En modo alguno son malas en sí, si no se usan contra la palabra, como ocurre con muchos principios de filosofía. Pero las ciencias como sociología, psiquiatría, antropología, geografía, historia, filosofía, etc., deben ser estudiadas y son instrumentos muy útiles en la investigación teológica siempre y cuando no se sitúen sobre la teología y la Biblia, sino que se supediten a ella. Cristian Ferreduela, hay un hermano pastor en Barcelona, no escribo el nombre ya que no los menciona en las diferentes preguntas, entiendo por respeto, que toma Isaías 66:2 para decir que hay que darle culto a la palabra. Parafraseando el texto, más tarde cambia en el versículo 2 palabra por mi hijo, hablando de Cristo. La pregunta es, ¿la palabra escrita o verbal del Padre es la persona del Verbo divino? ¿O hay que marcar diferencia entre la expresión verbal y escrita de Dios y la persona divina del Verbo? Ya que dice que la palabra se traduce como debar en hebreo. No sé cómo se escribe. Para las dos partes, la palabra verbal y escrita y al Verbo divino. Mira, la gente está entusiasmada por teorías ilógicas, por decir algo nuevo y para que aparentemente sean reconocidos como grandes. Utilizar palabras hebreas requiere necesariamente saber bien hebreo. ¿Lo sabe esa persona? La palabra es el logos escrito que revela al logos eterno, que es el único adorable. La Biblia no debe ser adorada, debe ser respetada. El texto bíblico habla de quienes, ante la palabra, por proceder de Dios y estar orientada al hombre, tiemblan, es decir, sienten un profundo temor reverente para no desechar nada de lo que Dios dice por medio de ella. Cambiar en el versículo palabra por hijo es pervertir el texto y es alterar lo que Dios está diciendo. El verbo encarnado es adorable. El verbo escrito, la palabra, no es adorable, sino respetable, aunque se utilice en los dos casos una misma palabra. Óscar Lemus, según 1 Corintios 15, ¿con qué clase de cuerpo será la resurrección? Bueno, es sencillo, con el que dice la Biblia, cuerpo de resurrección, que no es el actual, sino un cuerpo nuevo que Dios da para el sustento del alma resucitada, un cuerpo diferente y un cuerpo de gloria. De nuevo, Óscar Lemos, ¿hay solo 3 sacramentos? ¿Santa Cena, bautismo y matrimonio? ¿O hay más? Primeramente, ojo con el calificativo sacramento. Para la Iglesia Católica y para la ortodoxa y algunas pocas iglesias protestantes, los sacramentos son ritos o ceremonias sagradas instituidas por Cristo que otorgan gracia divina a quienes los reciben con fe. Se consideran signos visibles de una realidad espiritual invisible. En términos teológicos, un sacramento es para estas iglesias un medio a través del cual Dios actúa para comunicar gracia al creyente. Lo que Cristo instituyó no son sacramentos, son ordenanzas, y solamente son 2. La cena del Señor, partimiento del pan, comunión, como quieras llamarle, y
el bautismo. Ismael Orense, ¿en el cielo veremos a la Trinidad o solo se verá al Hijo o al Padre? ¿Me podría dar orientación en este tema? Mira, la Biblia es muy clara. El hombre no puede ver a Dios porque es espíritu. De ahí que el apóstol Juan diga, a Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18. Y el apóstol Pablo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera a Timoteo 6:16. Dios se revela visiblemente al hombre por medio y en Cristo, que afirma que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Así será eternamente. De nuevo, Ismael Orense, ¿me podría explicar el texto de Mateo 26:46? En la Reina Valera 60 dice desamparado. En otras traducciones, abandonado, aunque lleva el mismo significado. Pero, ¿es así? ¿Dios Padre desampara o abandona al Hijo? ¿Cómo me puede explicar eso? La cita está en el capítulo Mateo 27:46 y dice, ¿por qué me has desamparado? El texto griego es claro. No es abandonar, sino desamparar. El desamparo es mayor que el abandono. El desamparo significa ver a uno en problemas y alejarse de él. El abandono, mientras que el desamparo es estar a su lado y no prestarle ayuda. En el desamparo se produce la muerte espiritual de Cristo. Durante el tiempo de las horas de tinieblas, el Salvador entró en el mayor de los sufrimientos espirituales con una intensidad propia del infierno. La dimensión es tal que, como decía Lutero, Dios desamparando a Dios, ¿quién puede entenderlo? Entender las horas de tinieblas es entender que Jesús sufrió la maldición del pecador. No se trata de sufrir una muerte física sustitutoria y solidaria, sino que el Hijo de Dios, nuestro Salvador, fue sumergido en los dolores, angustia, desamparo, castigo, aflicciones y responsabilidades que son fruto de la maldición y de la ira de Dios, la cual es también principio y causa de la muerte espiritual. Gálatas 3:13. El tema es profundo y no se puede responder en el espacio de una pregunta. Con esta hemos terminado el programa de hoy. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias por vuestro interés. Muchas gracias por vuestras felicitaciones y, sobre todo, muchas gracias por vuestras preguntas. Seguiremos recibiéndolas con mucha atención y mucho afecto y las vamos a contestar con la ayuda del Señor conforme a lo que la Biblia diga acerca de cada una de ellas. Mientras esperamos la visita vuestra, la presencia vuestra, la visión vuestra del próximo programa, os enviamos un fraternal saludo en Cristo. Que Dios os bendiga.